Hola mi gente bella, mi gente hermosa de tu canal Jenny de Sol Tarot. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí te agradezco mucho tu presencia, estos momentos de luz que compartimos. Me han dicho muchos suscriptores que desean una lectura mezclada, como siempre lo he hecho, entre oráculos y tarot. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con los oráculos para Venezuela. Ahora mismo, oráculos que están vibrando alto para Venezuela. Vámonos ya, sin dilación, sin tantas vueltas. Ya sabes cómo soy, claro que sí. Vámonos de una ya. Tenemos aquí a María de Nazaret. Oh, qué belleza. Gracias, gracias, gracias. Santa Madre sale para Venezuela en este momento. Aquí tenemos nuestro Santo Rosario, claro que sí, la Madre de Dios. Estamos bendecidos. Venezuela dice, estoy bendecida. Mi coraje da luz a lo divino. ¡Wow! ¡Qué belleza de oráculo! María de Nazaret empezando nuestra lectura. Eso quiere decir que viene fuerte, viene bonita, viene potente, viene grande. Mira cómo se nos voltean las cartas. Las cartas quieren hablar, los oráculos quieren expresarse. Tenemos aquí a Juana de Arco. ¿Qué te puedo decir, Venezuela? La guerrera de la luz. Ya yo no tengo que decirte nombres, no tengo que decirte más o menos a quién se nos refiere esta energía. Esta mujer llamada Venezuela tiene una fe tan inquebrantable en sí misma, en los ángeles que le ofrecen una coraza de convicción y de ejecutar los planes con una perfección, con una precisión quirúrgica, mi gente, que va a pasar a la historia. Vámonos a otro oráculo maravilloso, vámonos aquí de oráculos y ya luego vámonos al tarot. Claro que sí. María de Nazaret, Juana de Arco, hermosas energías ahora para Venezuela. Voy a sacar unas cuantas cartas de este oráculo porque me han escrito muchos que quieren, por favor, que siga con las energías oraculares, y claro que sí. En estos momentos que estamos viviendo, claro que sí. Vámonos a las energías oraculares. Tenemos aquí la carencia financiera. Carencia financiera. Fíjate lo que me están diciendo. Carencia financiera que está sufriendo el régimen en este preciso momento. Número 13. En el tarot es la muerte. En el tarot es el acabose. Es el cierre de un ciclo. Es un final. No hay más para dónde ir. No hay más donde buscar. No hay más donde rascar. Aquí a nivel de oráculos, ya nos vamos al tarot luego, pero este régimen no tiene, para así decirlo, de dónde sacar. Están rascando los bolsillos de los que ellos mismos han robado. De ahí están rascando. Tenemos aquí ángel del equilibrio, emoción, prosperidad, abundancia, evolución para Venezuela. Momentos en los que tenemos que mantener el equilibrio, mi gente, porque no va a estar fácil. No va a estar fácil. Vamos a necesitar mucha oración, mucho don de conexión con nuestros seres guías espirituales, ahora más que nunca, claro que sí. Claro que sí, ahora más que nunca. Vienen momentos muy difíciles para Venezuela, mi gente, pero breves. O sea, es como que me están indicando que va a haber un momento muy doloroso, pero va a ser corto. Va a ser corto en comparación con la abundancia y con la belleza que viene. Tenemos aquí el engaño, arcano mayor, arcano del 25, oráculo del 25. Cuidado, mi gente bella, cuidado con caer en mentiras, cuidado con caer en falsas noticias, en falsas comunicaciones, con estar prestando atención a aquello que rueda o rula por redes sociales que nos quieren llenar de pánico, de miedo.
Me están hablando también en este preciso instante a nivel oracular de un momento de quiebre de comunicaciones. Va a haber un quiebre de comunicaciones. Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado a lo que le hacemos caso, mi gente. Tú y yo y todos en Venezuela sabemos lo que hay, lo que está sucediendo y lo que está pasando. Sabemos la lucha que hay. La lucha que hemos emprendido, que hemos estado haciendo, batallando durante muchísimos años. No caigamos en engaños. El régimen va a seguir jugando a la mentira, a la falacia, a lo que ellos son. Pero esta máscara se les cae, se les derriba. Me han caído dos aquí. Mira, fíjate algo, el sol. El número 1 es la luz. Después del engaño viene el sol, la luz. Aquellos que no han caído en la mentira, aquellos que no han caído en el engaño, que no han sido seducidos, por así decirlo, seducidos por esta falsa llamada dictadura, por todo este dinero engañoso, por toda esta falsa riqueza también, a esas personas que no han caído en esto, les viene el sol, les viene un inicio con el 1, les viene un renacer, un renovar, como un bautizo con aguas claras, aguas limpias, una limpieza. Fíjate que esto me gusta mucho y lo voy a dejar aquí, porque me acompaña a estos dos oráculos. María de Nazaret, la Madre de Dios, Juana de Arco, la guerrera de luz, y mujer sujetando un corazón, 44, número maestro. Tenemos en este momento, mi gente bella, mi gente hermosa, a nivel oracular, una lectura muy bella para Venezuela, espectacular a nivel energético, a nivel de fortalezas. No te voy a decir que el oscuro no está jugando y está apostando sus mejores cartas, por así decirlo. Fíjate que aquí vamos a enfocar. El oscuro está manejando las mejores tramoyas que tiene, las mejores cartas que tiene, pero no le van a funcionar. No le van a funcionar, no les van a seguir funcionando, no les van a seguir sirviendo. Si te digo una cosa, mi gente, esto no va a estar fácil. Aquí hay confrontación, aquí hay tema difícil de digerir, así que vámonos ya al tarot. Vámonos al tarot, y esto es para complacer a mi gente bella y mi gente hermosa. Vamos a hacer las energías oraculares. Me voy a quedar con estas 3 cartas aquí de oráculo porque me parecen divinamente guiadas y divinamente preciosas. Vámonos con este tarot que tanto nos ha acompañado con el tema de Venezuela y que tan certero ha sido, tan certero ha sido. Si yo dijese todo lo que hemos acertado a nivel de oráculos y tarot en este canal, tuviésemos más vídeos de diciendo lo que hemos acertado que de lo que hemos escrito. Fíjate algo, tenemos estas 3 cartas que han salido. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Me están hablando 4 de copas, una espera. Aquí hay una espera muy grande. Me están indicando, me vuelve a salir el 5 de espadas esta vez. Y la emperatriz aquí, y la emperatriz nos está muy relacionada tanto con la emperatriz, es la emperatriz del tarot, pero también con Juana de Arco y María de Nazaret, y con una mujer que sujeta su corazón. La emperatriz es la mujer que tiene el corazón en la mano, la mujer que prospera, la mujer madre que da, que lucha, que entrega, que cree, que confía, que tiene una fe inquebrantable. Me gusta aquí porque estamos viendo dentro, esperando una señal. Aquí me están hablando claramente en este instante de que dentro de los búnkers que hay en Venezuela hay personas ya preparadas, instruidas, capacitadas, camuflajeadas para dar el paso siguiente. Aquí tenemos que no importa la situación que están viviendo en este preciso instante, porque muchos de ellos tienen familiares dentro de cárceles, dentro de situaciones de rehenes, y muchos de ellos son hasta rehenes. Wow, qué triste esto, pero es verdad. Sí, aquí tenemos, mira, 4, mira qué gráfica es esta carta, 4 de espadas. Este espectáculo que estos fantoches, que esta gente del mal
han montado en el helicoide, se les va a cobrar y se les va a cobrar muy caro. Ellos se han burlado literalmente, han montado fiestas, bailes, fuegos artificiales, luces de colores sobre la sangre, el dolor, la tortura de muchísimos venezolanos, sobre el dolor. Y aquí les viene a ellos una lluvia, fíjate esta lluvia de espadas que les viene lluvia de espadas. Hasta se me quiebra la voz, por así decirlo. Lluvia de espadas les viene, porque de verdad que no merecen otra cosa. Solamente a la espera de una señal. Se está a la espera de una señal. Muy bien. Interferencias. Oh, qué guay. Interferencias a nivel de telecomunicaciones. El diablo mete la mano. El diablo mete la mano, pero en este caso a favor de Venezuela. Fíjate lo que te estoy diciendo, no estoy hablando del diablo como lo que generalmente solemos conocer como una figura maléfica, maligna, no, sino como que ese lado oscuro que ellos han invocado, se les viene en contra. Aquí hay corte con la reina de espada, corte en las telecomunicaciones, corte en el sistema de radares. Veo corte en el sistema de forma de comunicarse entre ellos. Ellos han querido jugar un juego sucio para dejar al pueblo incomunicado y lo han venido haciendo. 10 de espadas, tenemos aquí la máxima traición, No nos olvidemos de que después del 10 de espadas no viene el 11, pero en este caso nos ha salido la reina de espadas y el diablo después. Esto nos quiere decir que van a haber fuertes confrontaciones a nivel de comunicaciones, a nivel de entendimiento. Prácticamente van a estar hablando ellos entre ellos mismos diferentes idiomas. No se van a entender, no se van a comunicar. Van a haber muchísimos problemas a nivel de aguas, también a nivel de vientos, huracanes, pues, tsunamis en Venezuela. Pero ¿por qué me están sonando aguas revueltas en Venezuela? Me están sonando también movimientos a nivel telúrico muy fuertes en las costas venezolanas. Movimientos telúricos fuertes a nivel de costas, movimientos de aguas, también de inundaciones, muchas inundaciones para Venezuela vienen en las próximas horas y no es una época en la que deberían estarse dando tantas inundaciones, pero se van a seguir dando inundaciones, mi gente bella. Vamos a tomar previsiones, vamos a tomar atención. Esto no va a ser muy largo, esto va a ser corto. Mira, explosión. Mira cuántas espadas. Prácticamente son 10 de espadas, reina de espadas, 9 de espadas y el diablo. Esto nos habla de detonación, de explosiones, de situaciones que se derriban, que se derrumban. Claramente con aquí abajo el 4 de espadas. Mira cuántas espadas han salido en esta lectura. Tenemos aquí también 5 de espadas. Mi gente, esto es una lectura de puras espadas. Lo que quiere decir es que es pura lucha dirigida estratégicamente por mentes muy inteligentes, pero para Venezuela en estos instantes vienen estos son días porque me han salido arcanos mayores muy potentes. Viene una fuerza increíble que Venezuela no está acostumbrada a esto. Mi gente, vamos a tomar previsiones. Mi gente en Venezuela, sobre todo la gente de la costa, vamos a tomar previsiones, vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, vamos a tomar calma y paciencia porque vienen momentos de mucha sacudida. Sí, señor, mucha sacudida. Salen pruebas a la luz también muy importantes, pruebas a la luz de temas realmente escalofriantes. Esto que esta gente hizo en el helicoide no solamente fueron fuegos artificiales, mi gente, no. Esto fue acompañado de ritualística satánica. Sí, señor, ritualística satánica. Esta gente aprovechó ese momento para aperturar ciertas puertas a nivel cósmico, a nivel de astrología, ellos manejan también lo que es la ritualística. Por eso es importante que nosotros sepamos defendernos y sepamos protegernos ante esta gente, porque esta gente no juega.
Esta gente no juega, mi gente, no bajemos las energías. Por favor, no bajemos las energías. Ahora más que nunca se necesita que estemos todos en pie de alza, en pie de amor, en pie de triunfo, de victoria, porque los momentos que vienen son bastante difíciles y bastante potentes, mi gente, sí. Muchas detonaciones, muchas explosiones, muchas explosiones. Wow. Mira, no solamente explosiones, vemos sitios que donde hay afluencia de civiles que pueden estar siendo detonados. Mira, te voy a decir algo, mira, aquí tenemos el sol. Nos sale el sol, tenemos el 6 de pentáculos, el 7 de espadas. Esta lectura, por tantas espadas que me ha salido, te digo algo, esto empieza ya. Y ya empezó, es más, ya empezó. Ya empezó. Vamos a seguir viendo las noticias, vamos a seguir enterándonos de situaciones muy fuertes que están ocurriendo en este preciso instante, en este preciso momento. Hay traiciones, hay militares que desertan, que se van, que huyen, muchos. Piensan que no van a ser capturados, pero serán capturados en el exterior, porque ya el hilo les tienen el hilo seguido. Incapacidad, me están diciendo, incapacidad de empatizar. Estos seres no son capaces de empatizar. Estos seres no tienen ni siquiera la capacidad de entender el dolor ajeno, nunca lo han tenido, pero ni siquiera de sus propios familiares. Ojo con lo que te estoy diciendo. Vamos a ver entre ellos en muy pocos días cómo se muerden los dedos de las manos entre ellos mismos, cómo se ataca, cómo se destruyen, cómo se muerden la yugular. Mi gente, esto viene fuerte. Esto del helicoide abrió un portal. Esto que ellos hicieron en el helicoide, me lo están diciendo claramente, abrió un portal, mi gente. Abrió un portal de malignidad. Se soltó mucha maldad. Se generó una especie de egregor maligno, pero que les viene en contra de ellos. Le viene en contra de ellos y se aceleró el tiempo. Ellos lograron acelerar el tiempo gracias a sus burlas, gracias a su sarcasmo, gracias a su psicopatía, gracias a su enfermedad mental. Esto se les viene encima, mi gente. Se les viene encima. Militares venezolanos dentro, mira que me saltan las palabras. Paje de pentáculos, aquí vemos el oro que se sale, vemos aquí rey de copas y lo que se avanza para Venezuela. 9 de copas, paje de pentáculos, rey de copas, avance. El avance no solo va a ser por agua, sino también por tierra. Fíjate algo, aquí está. La incursión es inmediata, se requiere ya una incursión en tierra, ataques misilísticos, ataque de oro, ataque de plomo, ataque de pólvora, tierra, ataque de pólvora de tierra que va a llegar fuerte, va a llegar duro y va a atacar justamente aquellos sitios más vulnerables para el régimen. Detonaciones estoy viendo, fuego en laboratorios, cultivos, campos de trabajo donde tenían gente esclavizada, hasta gente. Mira lo que me están diciendo en este instante, y esto va a ser noticia mundial. Hasta menores de edad, de muy pequeña edad, trabajando esclavizados en estos campos para generar ese producto que ellos venden. No puedo decir más, ya ustedes me conocen, ya saben que YouTube es un poquito delicado con este tipo de temas. Mi gente bella, mi gente hermosa, vamos a seguir apoyando las energías, seamos conscientes con nuestras canalizaciones y con las oraciones que hacemos. Recordemos que octubre es un mes muy fuerte, es un mes muy potente, donde muchas energías se abren a nivel mundial. Yo voy a cambiar de cartas de tarot, claro que sí, ya saben que me gusta hacerlo. Cuidado con las energías, cuidado con lo que manifestamos este mes de octubre, cuidado con las oraciones que hacemos, cuidado, vamos a enfocarnos en la limpieza,
de Venezuela, en el amor, en la abundancia, en eliminar lo negativo, lo oscuro, en apertura, en luz para nuestra patria. Es que las cartas siguen abriendo, claro que sí. 2, la suma sacerdotisa nos dice lo que te estoy diciendo. Vamos a enfocarnos en la luz, mi gente bella. Vamos a enfocarnos en oración. Me dicen mucho el rosario, el Santo Rosario, sí señor, días particulares. Vamos a evitar lo que es entrar en energías oscuras, negativas. Este mes de octubre viene muy fuerte, viene muy potente, muy cargado y la Madre María nos habla mucho y nos está haciendo mucha presencia, mucha presencia. Vámonos ya. Muchos me han dicho también que quieren que lea el tarot transparente. A mí me encanta, yo lo amo. Gracias por ustedes porque me sugieren qué tarot utilizar. Eso me gusta mucho, leerlo, verlo, porque de verdad que es precioso. La interacción entre ustedes es precioso. Ya saben que yo tengo infinidad de tarot y de oráculos y mientras más ustedes me recomienden y me digan, yo lo voy a seguir haciendo. Sí, señor. Vámonos allá. Importante, importante el águila. Wow. Ok. Tenemos aquí, importante, arcano mayor número 20 de la justicia, número 11 de la justicia, número 20 del juicio, número 11 de la justicia. Y tenemos aquí el caballero de espadas. Vamos a superponerlos. Tenemos la total doblegación, mi gente, sumisión del régimen ante el águila mayor. Renacimiento de Venezuela, sumisión de Venezuela, intento del régimen de pelar los dientes, de morder, pero no lo van a poder hacer. Ya lo han hecho bastante contra su propia gente. Pero viene el renacimiento del ave fénix, se pone por encima las alas abiertas. Viene el renacimiento, la doblegación, la inclinación de un poder ante el otro, el decir cedo, no puedo más ante esto, voy a ceder, voy a seguir adelante y Venezuela se limpia, mi gente, Venezuela se limpia. Mucho movimiento también, mucho movimiento a nivel de clima, a nivel de aire, a nivel de agua, mi gente, cuidado con esto, cuidado con esto. Siguen las siguen las extracciones a nivel del régimen. Tenemos acá, vamos a ponerla así, mira qué belleza de carta. Tenemos el arcano mayor, esto es un arcano mayor de los enamorados. Arcano mayor de los enamorados, tenemos aquí el loco. Fíjate algo, dos arcanos mayores muy poderosos, los enamorados y el loco. Y tenemos acá el fin. El último guerrero en pie, 9 de bastos. Vamos a superponerlos uno sobre el otro. Y miren la belleza que tenemos aquí. Pactos, firmas que se hacen realidad. El nuevo inicio, el yin y el yang, el blanco sobre el negro. Se acaba. Venezuela es el último guerrero en pie en Sudamérica, en Latinoamérica. Va a ser ejemplo de libertad para toda la América y para el resto de dictaduras de América. Sí, señor, aquí tenemos, se abren fortunas, se abre prosperidad, se abren lazos. Cuidado, cuidado, mi gente, lo estoy diciendo porque vienen inundaciones, viene fuego, mucho fuego viene para Venezuela. Mira que tenemos aquí el fuego del ave fénix, tenemos el fuego que rodea también el corazón, pero es necesario para limpiar, el fuego limpia. Mi gente, no estamos acostumbrados a este nivel de potencia, a este nivel de flagración. Vienen días difíciles, días duros, días muy duros, pero necesarios para la protección de Venezuela. No es momento de tener miedo, es momento de seguir adelante, es momento de orar, de salir adelante, de avanzar, porque pocos días quedan para que esta dictadura caiga. Voy a sacar tres más. Mi gente bella y mi gente hermosa. 10 de copas. Tenemos acá, wow, qué importante, el as de copas. Y tenemos
la justicia. Vamos a unirlas. Y nos da una mezcla tan hermosa. El pueblo, mi gente, se levanta. El pueblo se levanta. Cansado, hastiado, obstinada de tanta escasez, de tanta inflación. El pueblo se levanta. El pueblo ya dice basta de hambruna. Basta de hambruna. Pido por mi avance. El pueblo se levanta en pleno. Vamos a ver en las próximas horas, mi gente, el pueblo entero elevando sus copas al cielo, pidiendo justicia y esa justicia siendo derramada sobre ellos. Venezuela, esto va más que todo para los que están dentro de Venezuela. Venezuela se va a levantar. Venezuela va a llegar a un punto en que va a decir no puedo más con tanta inflación, con la subida de lo que es el dólar, de que no puedo acceder a mis bienes y a mis bienes básicos. Ya no es lujo, son bienes básicos, de que ni siquiera rebuscándome la vida, revendiendo algo, vendiendo en negro puedo ganarme la vida. O sea, ya Venezuela en conjunto se eleva y se levanta y va a ser a una señal divina, Venezuela se levanta, el pueblo estalla, sale a la calle y ahí está el pistoletazo del fin. Es como el tiro de gracia para este régimen. Wow, mi gente bella, mi gente hermosa, no sé si me he extendido demasiado, no sé si he hablado mucho. Cuidado con los movimientos, el clima va a estar alterado en Venezuela, inundaciones, muchas de ellas no van a ser naturales, claro que no, van a ser provocadas, sobre todo en lo que es la costa, lo que es la parte de Zulia. Van a haber explosiones, van a haber detonaciones que van a provocar ciertos movimientos sísmicos. Vamos a tener cuidado con esto, mi gente bella. Pero también todo lo que viene es para derribar al régimen. Recordemos, nada es contra el pueblo de Venezuela. Todo es en contra de los carteles del narcotráfico que tanto daño nos han hecho, no solo a nosotros, al venezolano en sí, sino a Sudamérica, al continente occidental entero. Así que esto viene y viene grande, mi gente. Viene grande, viene fuerte. Vienen horas para agarrarnos bien duro los machos y saber que de esta salimos. Si no es ahora, es nunca, mi gente. Si no es ahora, es nunca. Así que vamos a mantenernos en oración. Vamos a mantenernos con la fe muy en alto. No quiero personas que digan que ya no creen, que están cansadas. No se cansa nadie. Aquí no se cansa nadie. Aquí nadie suelta aquí nadie se cansa. Aquí todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, aunque sea desde nuestra casa, orando, rezando y subiendo esas alegrías, esas vibraciones, porque vienen tiempos de festividad. Mi gente bella, mi gente hermosa, espero que te haya gustado. Disculpa si me extendí demasiado, pero las energías así me lo pedían. Muchas gracias y hasta la próxima.